Nos pareció interesante charlar sobre el tema de cómo se está dando la negociación internacional y qué repercusiones tiene la eventual forma de abordar el tema de cambio climático respecto de ciertas cuestiones relacionadas con la sustentabilidad. El cambio climático, digamos, por lo menos la parte ligada a las actividades humanas del cambio climático, tienen un componente muy importante que está relacionado con los distintos patrones de consumo y producción. Y eso está íntimamente ligado con la sustentabilidad. Parte de la discusión y parte de los desafíos, por llamarlo de algún modo, de cómo enfrentar el cambio climático, tiene que ver con que algunos de estos patrones de consumo y producción, fundamentalmente uno de los componentes más importantes de lo que son las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el único componente que el ser humano puede controlar de todo lo que están dando vueltas alrededor del cambio climático, o sea, ese balance entre emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, tienen en el caso de uno de los componentes principales, que es el sector energético, tienen un grado de inercia muy fuerte. O sea, si uno se pone a analizar cuál era el porcentaje de combustible fósil utilizado en la generación de energía eléctrica en la década del 70, se va a dar cuenta que era un poco más del 85%. Si uno se pone a analizar ahora, se da cuenta que está cerca del 80%. O sea que en estos 40 años, 40 y pico de años, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron, a pesar de el avance tecnológico, fue bastante difícil bajar de forma significativa y dramática ese consumo de combustibles fósiles, digamos, esa fuente de generación de energía eléctrica que es un componente importante dentro de este problema. Además de esta inercia y este desafío, el otro tema que juega en esa inercia tiene que ver con el crecimiento el ingreso de las personas y el hecho de que ese mayor ingreso implica mayores usos energéticos y por ende, por más que uno aumente la eficiencia, seguramente el consumo de energía va a aumentar y consecuentemente eso es una atracción muy fuerte a un aumento en las emisiones. Y si uno ve efectivamente en los últimos años, lo que se da es un aumento muy fuerte de la eficiencia con que uno produce esa energía, con la que uno consume esa energía para distintos usos, pero a pesar de eso las emisiones no caen, sino todo lo contrario, siguen subiendo. Entonces ese es otro desafío importante. Y un tercer desafío importante, que no es menor a la hora de este tema que estamos discutiendo, que es el tema de la negociación internacional, es qué va a pasar con uno de los principales actores. O sea, digamos, el principal responsable histórico y el que hoy en día sigue siendo uno de los dos principales responsables. Sus máximas autoridades anunciaron el año pasado que se iban a ir del acuerdo que habían firmado, del Acuerdo de París, y eso pone en tela de juicio un montón de cosas que uno tendría que prever en este acuerdo internacional si lo que está buscando es efectivamente cumplir con esa meta del Acuerdo de París, que es que la temperatura a fin del siglo XXI no aumente más de 2 grados centígrados o en lo posible no aumente más de 1,5 grados centígrados respecto de las temperaturas promedios que se observaban antes de que empezara este problema, que en general los estudiosos lo ponen en el comienzo de la revolución industrial y el comienzo de la quema masiva de combustibles fósiles. Latinoamérica tiene un rol que fue bastante importante en términos de algunas de las medidas que aparecieron como posibilidades para tratar de contribuir a que se tomaran medidas para enfrentar el cambio climático.
El tema es que Latinoamérica tiene una participación dentro de lo que son las emisiones totales que es relativamente bajo respecto de, por ejemplo, la vulnerabilidad que tiene América Latina a los cambios a los impactos que pueda traer el cambio climático y que efectivamente en los últimos años ya trajo. O sea, si uno se pone a analizar variables relativamente sostenidas a largo plazo en términos de precipitaciones y temperaturas, uno puede ver que en Centroamérica efectivamente hay tendencias claras a, digamos, una mayor intensidad de ciertos eventos extremos, como por ejemplo la canícula en Centroamérica, o que con el correr del tiempo pareciera que ciertos fenómenos asociados, no con el cambio climático en sí, pero sí con la variabilidad climática, como es el fenómeno del Niño, son en algunas regiones mucho más fuertes en términos de intensidad que lo que eran en el pasado. Obviamente acá hay un componente que tiene que ver con el cambio climático, pero también hay un componente que tiene que ver con cómo ciertas decisiones o ciertas variables socioeconómicas, para llamarlo de otro modo, intensifican cosas que naturalmente se pueden estar dando. O sea, puede ser que efectivamente un componente importante de estos problemas sea el cambio climático, pero también un componente importante de lo que llamamos catástrofes ambientales tiene un componente antrópico que tiene que ver con localizar actividades sensibles en lugares donde no tendrían que establecerse, o establecer población y otros factores de exposición, como se suele llamar en la jerga, en lugares que suelen estar, digamos, dentro de la zona donde se pueden producir estos eventos extremos. Entonces, también desde el punto de vista de las medidas de adaptación, creo que Latinoamérica tiene, digamos, una voz importante en términos de lo que sería la negociación, porque es claramente uno de los sectores, una de las regiones, perdón, para mejor decir, que más descolgado tiene el tema de cuál es su responsabilidad histórica respecto de cuáles son los impactos que va a sufrir. Por ahí el caso más extremo es África, pero en América Latina también se da esta situación de que la responsabilidad histórica no tiene relación con la virulencia o la intensidad o la magnitud de los impactos que ya está sintiendo en algunos casos y que puede llegar a sentir si estos fenómenos ligados al cambio climático se intensifican.